3/4 partes, un poquito más de las personas que están en el curso, así que avanzaremos. Primero, algunos detalles. He subido en el Classroom la presentación del día de ayer, que además está complementada con un ejemplo de bombeo de agua. He subido nuevamente la planilla Excel con ejercicios, donde está en una sola hoja Excel, está el ejercicio con cargas de corriente continua, después en la siguiente hoja está el ejercicio con cargas de corriente alterna, y en la tercera hoja de esta planilla está el ejercicio de bombeo de agua. Y el ejercicio de bombeo de agua me parece que va a estar bonito, lo pueden ver ahí. Más o menos hemos hablado, pero también estoy pensando quizás lo podemos revisar en 2 minutos ahorita solamente para que lo vean y todo el mundo sepa la información que está en el Google, ¿ya? Por otro lado, me ha atrasado, tenía que subir el libro hoy, lo voy a subir, lo están terminando de comprimir y ponerlo en PDF porque el archivo que tenemos es demasiado grande y está en el lenguaje de los diagramadores, entonces es imposible de manejarlo, pero supongo que en un ratito más ya lo van a tener comprimido y listo, y vamos a poder compartirlo con todos en el Classroom también, ya sin mayor problema. Entonces, creo que con eso estamos. Había alguna demanda para ver el tema de cómo entrar los datos de la NASA, lo tengo también. Les he puesto, en todo caso, en el Classroom un pequeño video de YouTube. Se pueden saltar los primeros 4 minutos y después está todo el procedimiento para subir y bajarse los datos. Ya es súper sencillo, pero a veces la página de Google de la NASA nos complica un poquito. Pero bueno, después está todo explicado ahí. Bien. A ver, déjenme ver. Ya. Voy a empezar compartiendo mi pantalla para que podamos ver rápidamente el ejemplo de bombeo del día de ayer, sin mayores detalles, solamente con la intención de que ustedes lo puedan después revisar con detalle, ¿de acuerdo? Supongo, tengo que hacer esto. Sí. Y cambio estas cosas para liberar la pantalla. Perfecto, y todavía tengo que cambiar una más. Bien, creo que más o menos ya tenemos la pantalla completa. No debería haber problemas. Por si acaso, si me pueden confirmar que están viendo la pantalla correcta, les agradezco. Sí, señor ingeniero. De acuerdo, entonces tenemos la pantalla completa, limpiecita, sin pasar vergüenza como la primera noche. Nuevamente, mil disculpas, pero bueno, este es el contenido. Entonces, ayer lo que hemos terminado de ver es el tema del dimensionamiento con varios ejemplos. Habíamos visto las cargas AC y el sistema de bombeo. Habíamos hecho la práctica de las cargas de corriente alterna, si se acuerdan, y lo importante era encontrar aquí la potencia aparente, que era lo que más me interesaba en este caso, para con eso calcular la energía total y después con esa energía tener el valor total que necesito y calcular después todo el sistema tal cual lo habíamos hecho antes, ¿no? De las baterías, del panel, el regulador. Y aquí lo primero que saltaba era que necesitaba un regulador muy grande. Entonces ahí decíamos, parece que el paso siguiente es saltar a 48 voltios porque los reguladores solamente hay hasta 24, en 12, 24 hasta 40, y aquí incluso en 24 voltios estábamos por demás, ¿no?
con 48 voltios teníamos 27,5 y ya. Y claro, y empezaban las discusiones si lo ponemos todo en AC o combinamos AC-DC, pero en todo caso, ustedes pueden ver que ya se puede tomar una decisión que a priori no se podía. Hemos hecho todo en 12 voltios, pero viendo las corrientes y todo lo demás, ya no. Entonces, al final había esto que decidir y eventualmente yo les decía, viendo el volumen de cargas en AC y el volumen de cargas en DC, yo decidiría en algún rato poner todo en DC porque, perdón, en AC, porque así no tengo dos controladores, no tengo dos sistemas ahí, ¿no? Pero si fuese un sistema en el cual, más bien, perdón, no he cambiado este gráfico, esta línea me falta, esta línea es desde aquí. Pero si en el sistema en general las cargas en DC fuesen más grandes y las cargas en DC más pequeñitas, sí valdría tener una línea principal en DC y tener un inversor auxiliar para las cargas DC para uso eventual, ¿no? De ahí habíamos visto el tema del bombeo de agua, un poco de historia, las posibilidades que habían, algunos casos reales, les habíamos hecho unos estudios de caso que hicimos con inversiones, con costos anuales, etcétera, para mostrarles cuánto costaba al final del día el agua, el metro cúbico de agua, cómo era más conveniente, ¿no? Y con todo eso, veíamos que si yo quiero dimensionar un sistema de bombeo, lo más importante es calcular la demanda de agua. Y teníamos estas guías de consumo de agua por día en litros, aquí en metros cúbicos para riego, aquí para instituciones, escuelas, hospitales, puestos médicos, y también los datos para personas, ¿no? Por ejemplo, de 20 a 45 litros por persona es solamente para beber y cocinar en comunidades aisladas, y hasta 100 litros cuando ya tenemos comunidades integradas, donde hay usos ya de ducha, etcétera, de higiene, digamos, un poquito más fuertes, y otros usos más que pueda tener la casa, ¿no? En los casos se calcula 100 litros por persona. Les decía que para calcular la demanda de energía en bombeo, en realidad era básicamente calcular la energía potencial que yo necesito para subir esta masa de agua desde el fondo, desde donde esté, hasta el depósito, el tanque o el lugar donde voy a utilizar el agua, ¿no? Y esa fórmula que es que la energía potencial es E igual a mgh, la teníamos aquí desagregada, donde la masa estaba puesta en función del volumen y la densidad del agua, y además poníamos para tener la energía en horas, en vatios hora, poníamos un factor de 3600 y además todo corregíamos por un factor de rendimiento, ¿de acuerdo? Del sistema de bombeo. Al final de esta fórmula se simplificaba en esto, aquí están todos los datos, Q tiene que estar en metros cúbicos, la densidad de Smith, la constante gravitacional, la altura bombear. La altura bombear, aquí un dato, ojo, H es H más las pérdidas hidráulicas que tienen que estar en metros, y la eficiencia del sistema estaba entre 0,35 a 0,45, ¿no? Motor, bomba, controlador. Esto puede ser un poco más alto incluso según los últimos sistemas. Y les decía que estas pérdidas podrían ser quizás 5 a 15% de la altura total de la bombera. Entonces, hay dos formas. Una forma es calcular las pérdidas hidráulicas haciendo todo el análisis hidráulico de las tuberías. Otra es asumir un valor de pérdidas razonable. Con eso afectamos a la altura bombear y eso por lo menos en una primera fase, nos ayuda, ¿no? Había que calcular el generador fotovoltaico, para eso es conocer la radiación solar, volver las horas sol equivalente, y con eso yo tenía ya la energía total. Para calcular la potencia fotovoltaica, era esta energía sobre las horas sol equivalente, con eso tenía la potencia, elijo un panel y con eso tenía el número de paneles. En eso habíamos quedado el día de ayer, había que elegir una bomba y les había mostrado el caso de las Schulflo, por ejemplo, con algunos datos y unas tablas, y también un Lorentz, este sistema PS2, que era un poquito más completo,
estaban los datos técnicos del controlador y al final había aquí un diagrama para poder elegir en función de la altura, en función del caudal que bota esa bomba por hora, elegir la bomba que más nos conviene, ¿ya? Entonces, lo que se ha hecho ahora es básicamente un cálculo rápido en el cual estamos suponiendo que hay una pequeña comunidad de 30 familias que está en una zona de altura, por ejemplo, digamos aquí podría estar en las alturas de Tiquipaya o en Bolívar o en Arque, y en total ahí viven 135 personas. Dicen, la comunidad funciona en una escuela que tiene 25 alumnos. Las familias en su conjunto tienen en total 20 cabezas de ganado lechero y 150 ovejas. Sus terrenos de cultivo están lejos, por lo que no se los va a regar, ¿ya? Entonces, no, o sea, no son parte de este proyecto. La comunidad está en la parte alta de una colina, la fuente de agua es una vertiente a 55 metros por debajo de la comunidad. Para almacenar el agua y distribuirla por gravedad se entiende, se construye un tanque elevado a 10 metros de altura en la parte en la comunidad. Y nos preguntan cuál es la demanda de agua diaria de la comunidad, qué volumen debe tener el tanque, y si se usa una bomba fotovoltaica, cuál sería la potencia y tipo de bomba que se utilizaría. Bien, lo primero que hemos hecho es calcular la demanda de agua. Entonces aquí están las personas, las escuelas, las vacas lecheras, las ovejas, y aquí están los consumos unitarios, aquí está la cantidad de demandantes de agua, y aquí están los consumos por unidad en litros por día. Entonces, en personas 135, hemos asumido 45 litros por día por persona. Entonces, esto se multiplica y tengo esta cantidad. La escuela, van 25 niños a la escuela, gastan 10 litros por niño en promedio, 250. Las vacas toman 35 litros de litros de agua por día, por 22, 770. Las ovejas son 2 litros por 150, tenemos 300. Y aquí hay una línea más para otros usos y bienes. Sumo y tengo 7.395 litros por día que necesita de agua. Si redondeo, 7,4 metros cúbicos, ¿no? Entonces, para esto he utilizado los consumos de referencia. Para calcular la energía general, lo que hago es, tengo el cálculo de la energía, aquí voy a calcular la energía y tengo la cantidad y la unidad. Primero, la altura total de bombeo, que es 65 metros. Las pérdidas estimadas me decían entre 5 y 15, asumo que es 7%, y este 7% se va a calcular sobre esta altura. Es decir, a la altura total se le va a sumar 65 más el 7% de la altura. ¿De acuerdo? La eficiencia motor, bomba, controlador va a ser de 0,4 y el volumen total a bombear es 7,4. Por tanto, la energía a generar es 3.500,6 vatios hora. ¿Cómo he calculado eso? En el Excel van a ver el detalle de la fórmula, pero lo que yo he hecho es básicamente usar esta fórmula. 2.725 multiplicado por la altura sería 65 más el 7%, el 7% es 41, más unos 4 metros, más o menos, debe ser 69, casi 70 metros, por los 7,4 metros cúbicos entre 0,4, nada más. Con todo eso, entonces, lo que yo he hecho es calcular esta energía, que son 3.500 vatios hora al día. ¿De acuerdo? Para calcular el generador, he dicho, este está en una zona de altura, entonces es 6 kilovatios hora metro cuadrado por día. En horas sol equivalente, ya saben el truco, divido entre 1 kilovatio por metro cuadrado y me queda horas sol equivalentes por día. Y con esto tengo la potencia del generador, ¿no? Que básicamente es dividir estos 3.500 entre 6. Y al dividir 3.500 entre 6 me sale 583.4 vatios, que sería 0,58 kilovatios, ¿no? Entonces, aquí está porque he utilizado 6. En el Excel lo tienen absolutamente todo, que les digo, enlazado, ¿no? Al calcular el tamaño del panel, ahora aquí yo pongo mis 583 vatios que vienen de aquí.
y la potencia del panel elegido. Ahora, aquí sí he variado un poquito. Ya estoy pensando en usar paneles más grandes, 330 vatios, 270, 220, 170. Podría poner también los paneles de 100 vatios. Ya he decidido irme en una segunda escala de paneles porque en los sistemas de bombeo, como han visto, aceptan rangos bien amplios de voltaje. Es decir, funcionan los sistemas pequeños entre 12 y 24 voltios, sin problema. Los otros sistemitas entre 24 y 60 voltios. Y otros sistemas entre 60 y 400 voltios. Entonces, parecería que el voltaje como tal ya no es un problema. ¿De acuerdo? Entonces, si tengo un panel de 40 voltios, pongo 10 paneles, tengo 400 voltios. No tiene ningún problema, mi bomba va a funcionar. Bien. Si pongo paneles de 330 vatios, ya saben ustedes, el número de paneles es la división 583 entre 330. Con eso tendría 1,77. Nadie me va a vender 1.7 paneles, entonces redondeo a 2. En el caso de los paneles de 270, miren, me sale 2,16. Redondear a 3 sería un poquito exagerado, entonces nos quedamos en 2. Con paneles de 220 vatios sería 265. Yo digo ahí ponemos 3. Y finalmente con 170 vatios me sale 3.4, yo pondría 3. Cuando multiplico estos dos paneles por la potencia nominal, tengo la potencia instalada. Aquí sería 660, 540, aquí también 660 y aquí 510. La diferencia en vatios es estos 660 menos estos 583 en cada caso, y eso lo puedo volver un porcentaje, ¿no? Digo, 76,57 sobre lo que necesito, 583, es 13%. Aquí sería menos 7, es decir, aquí me sobra 13, aquí me falta 7, aquí me sobra 13, aquí me falta 12. Sobra, falta. Perfecto. Aquí están los precios por unidad de los paneles, 264, 229, 198, 170, eso es lo que cuesta el módulo. Entonces el precio de los paneles es multiplicar el número de paneles por el precio unitario. Aquí sale $528, 459, 594, 510. ¿Qué panel usaría? Yo me iría por el... estaría entre 459 y 528, ¿ya? No tomaría mucho el de 510 porque aquí tengo 3 módulos, tengo que hacer 3 conexiones, mientras que aquí son solo 2 módulos. Y aquí, fíjense, aquí me faltaría 7.4, aquí me faltaría 12,6, ¿ya? Entonces, este está más cerca de lo que necesito. Y entre 459 y 528, a que me sobre 13, quizás mejor que me falte 7, quizás puedo poner 2 paneles de 270. Pero si quiero tener algo de confiabilidad y el dinero no es tan complicado, es decir, entre 459 y 528, me dicen, no es mucho problema, vámonos con 528 y tengo 660 vatios. ¿Listo? Eso es el criterio para seleccionar los paneles. ¿Cómo calculo el tanque de almacenamiento? Tengo el volumen diario que necesito, 7.395 litros, ¿no? He calculado en la primera hoja y el dato que viene después son los días de autonomía. Entonces, un sistema de bombeo, les decía, no tiene baterías para almacenar la energía para los días que nos falte sol. Entonces, lo que se hace en realidad es guardar agua. Entonces, aquí puedo poner 3 días de autonomía, pero normalmente se pone de 2 a 5, ¿ya? Yo he puesto 3. Con 3 me sale un tanque de 22.000 litros. Habría que ver, este ya es un tema civil, 22.000 por ahí, este es el dato exacto, ¿no? Pero por ahí se puede cotizar un tanque de 20.000, creo que los constructores los tienen estandarizados, de 5.000, de 10.000, de 15.000, de 20.000, etcétera. También podría jugar, ponerle 2 días, y aquí me va a salir 14, y quizás el tanque es de 15, habrá que ver el precio del tanque, etcétera, pero lo mínimo que yo puedo sugerir es que el tanque debería tener por lo menos o estar alrededor de los 22.000 litros para guardar energía para 3 días
en caso de que falle algo, ¿ya? Y con eso tengo el tanque. Bien, ahora voy a seleccionar la bomba. Para seleccionar la bomba, como han visto, muchas de las bombas tienen como dato de entrada el caudal. Y el caudal para nosotros en realidad es algo que no existe, pero entonces lo voy a calcular un caudal equivalente. Lo que nosotros hemos hecho es identificar el volumen total de agua. Entonces, ¿qué hago? El volumen total de agua lo voy a dividir entre las horas sol equivalentes. ¿Ya? Bien, pero lo primero que tengo es el volumen diario de agua. Necesito la altura de bombeo total, estos 65 metros, y necesito las horas sol equivalentes. Entonces, yo asumo que estos 7,4 metros cúbicos o 7.395 litros, pero aquí lo vamos a poner en metros cúbicos mejor. No es coronavirus, por si acaso. Bien, asumo estos 7,4 metros cúbicos por día, los voy a poder bombear en 6 horas. Si hago eso, entonces pongo 1,2 metros cúbicos por hora. ¿De acuerdo? Si divido 7,4 entre 6, me da 1,2. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es, aquí dice, he calculado el caudal equivalente entre las horas sol, y con los datos de altura y el caudal voy a buscar la bomba más apropiada. Lo que voy a hacer es, podría usar el diagrama ese de Grundfos u otro, voy a usar el de Lorentz porque me parece más completito. Entonces me vengo al diagrama y aquí encuentro 65, 70 metros y aquí encuentro uno, dice 0,512, ¿no? Esta sería la línea de 1,2, digamos, pasado 1, casi 2 metros cúbicos, y esto me da una bomba de este colorcito que es la PS2600. ¿De acuerdo? Con la PS2600, yo lo que tengo aquí, se me ha movido, pero este es el controlador de la PS2600. Dice que necesita más o menos 700 vatios, tiene va a tener una entrada de 150 voltios, no hay problema, 13 amperios, la tensión de salida del controlador hacia la bomba está entre 10 y 60 voltios, tiene una eficiencia máxima del 98% del controlador y puede funcionar entre menos 10 y 50 grados. ¿Bien? Bien, esa es la forma en la cual se calcula entonces el sistema de bombeo de agua. Ya espero haberles rápidamente mostrado. Revisen el cálculo. Antes de pasar, veremos. A ver, ahí dice, buenas noches. En el caso de la potencia, ya los equipos vienen con una potencia determinada, es decir, no sería necesario partir de esta potencia comercial para el cálculo del banco solar. Sí, normalmente partimos de la potencia que tienen los equipos. Si ya tienen una potencia, es perfecto, partimos con eso. Pero los equipos, si se refiere a las cargas sobre todo, lo que pasa es que si son equipos de corriente alterna, yo estoy generando en corriente alterna. 40 vatios, si es, hola, 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 ¿ya se escuchan? Hola. Ya, perfecto. Entonces, si me dicen 40 vatios en corriente alterna, no es lo mismo que 40 vatios en corriente continua. Sobre todo si es una lámpara no incandescente, una lámpara fluorescente. Ahí hay que corregir por el factor de potencia, que puede ser 0,8, 0,7. Entonces, esos 40 vatios lo divido entre el 0,7 y tengo la potencia aparente que necesito en corriente continua para alimentar esa corriente en corriente alterna. ¿De acuerdo? Otro.
¿Cómo podemos saber la altura dinámica de bombeo de un pozo en una comunidad que no tiene los gráficos? La única forma de conocer la altura dinámica y estática de un pozo es que la persona que ha perforado les dé esos datos. Esa es, bueno, no es la única, esa es la primera forma. Cuando hay un pozo perforado, normalmente se entrega el pozo y se hace una prueba de bombeo. Y la última prueba de bombeo se entrega a la comunidad, a la alcaldía, a alguien con los datos de caudal y la altura dinámica y la altura estática del pozo. No hay eso. A nosotros nos ha pasado. ¿Se acuerdan? Les he mostrado esas fotos del sistema de bombeo de Pasorapa. El pozo estaba cerrado como 5 años. Nadie, o sea, lo perforaron y nadie sabía nunca más. Entonces, para saber cuánto podíamos bombear, lo que hemos tenido que hacer es una prueba de bombeo, otra vez. Hemos llevado la gente que perfora pozos tiene entonces hemos contratado un perforador de pozos, pero que tenía sus bombas a gasolina, etcétera, y se ha ido el camión, se ha instalado, ha puesto sus bombas y empezó a bombear, midiendo, y después de 24 horas de bombeo nos ha dado la altura estática y la altura dinámica del pozo y el caudal, además, que podía llegar el pozo. No hay otra forma. Si no hay gráficos, nada más, ¿no? Creo que son todas las preguntas. Dice, no se pudo escuchar la respuesta completa. ¿Cuál? La última, supongo. Si es sobre la última, les decía que la única forma de saber la altura dinámica y la altura estática del sistema de bombeo es, si no hay los datos, hay que hacer una prueba de bombeo, ¿de acuerdo? Y es la única forma. Bien, esto lo tienen, además, como les digo, he subido el Excel y está con todo el detalle de cálculos. Perfecto. Entonces, voy a dejar de compartir esto ahora y antes de, creo que voy a cortar el video para que mejore mi ancho de banda, porque las otras veces no ha fallado el sonido. Entonces, voy a hacer eso, ¿de acuerdo? No es que no quiera que me vean, solo que quiero mejorar el ancho de banda. Bien, entonces, ahora vamos a entrar con otro de los temas, que es fundamentalmente el tema que está referido a lo que significa la instalación, operación y mantenimiento de estos sistemas, ¿ya? Y posteriormente, para cerrar esto, vamos a ver los sistemas fotovoltaicos de tercera generación, que es un tema un poquito más puntual, pero que vale la pena tenerlo presente. Justamente el documento que les voy a mostrar está extraído del manual completito que se los voy a subir en un momento más, ¿de acuerdo? Quizás en el intermedio, si me alcanza el tiempo, se los subo. Bien, compartiremos la pantalla otra vez. Entonces, vamos a compartir. Tengo que hacer el cambio. Bien. Creo que todos pueden ver la pantalla correcta, ¿no? Este es el manual de instalación de sistemas fotovoltaicos. Aquí hay unos logos adicionales, pues no se preocupen, la versión que les estoy entregando es la versión original nuestra de energética y ya, es una etapa antigua nada más, pero bueno, a ver, ahí están los créditos del manual. En el manual lo que van a encontrar, en este manual de instalación, operación y mantenimiento, van a encontrar algo de principios de electrotecnia, el electrón, la corriente electrónica, perdón, la corriente eléctrica, la corriente alterna, continua, todas estas cosas que hemos visto en la introducción. También se habla de lo que es el voltaje, lo que se habla de la resistencia, la resistividad, cómo se calcula, y hay unos ejemplos de caídas de tensión, por ejemplo, para el cable número 12, donde directamente uno puede entrar con la corriente y con la longitud y nos da la caída de tensión. Con esa caída de tensión podemos ver si está en los porcentajes
que necesita. Después está cómo se calcula la potencia eléctrica. Entonces tengo la tensión, la corriente, la resistencia, y están las famosas formulitas y la definición de cómo calculamos el vatio. Después hay algo sobre la ley de Ohm, un circuito pequeño que tiene como, básicamente todo tiene como objetivo solamente recordarles, ¿no? Y aquí hay unos diagramas de vez en cuando que aparecen. Por ejemplo, aquí está un poste completo según la NB1056, un poste metálico de cómo se puede instalar y cómo se presenta, digamos, en ese momento un diagrama eléctrico de estos sistemas, ¿no? Pero, bueno, aquí está la introducción a los sistemas fotovoltaicos, un recordatorio de la energía del sol, que eso lo conocen, un recordatorio del todo detalle del cielo, la corriente por circuito, la tensión de circuito abierto, la potencia máxima, la potencia pico, el efecto de la temperatura sobre las celdas. Y aquí hay un dato que es súper interesante, que nos dice que de manera ya práctica, dice la potencia, el producto de la tensión y la corriente, disminuye con el aumento de la temperatura en aproximadamente 0.45 por cada grado centígrado. Entonces, si el panel, por decir, tiene una temperatura se lo va a medir con una temperatura de operación de 25 grados, y estoy a 60, ya, pero normalmente vamos a usar ahí la temperatura de las condiciones ¿no? Que es 45 grados aproximadamente. Entonces, si 45 grados es la temperatura de operación normal, y yo llego y estoy en 60, entonces ahí tengo de 45 a 60, son 15 grados de diferencia. 15 grados por 0,45, y esto me da un porcentaje de cuánto va a bajar la eficiencia por sobre temperatura en el panel. Entonces, este es un dato bonito que se sirve para hacer incluso simulaciones, ¿no? Bien, sobre el sistema de regulación, aquí está el regulador, las principales funciones, dónde se instala, para qué sirve. Sobre la batería, conocemos todo sobre las baterías. Están los datos otra vez que les he comentado, las tensiones es 12 voltios, 2 voltios por cada celda. Aquí están las 6 tapitas de la batería, cada tapita corresponde a una celda. Sin carga conectada, el voltaje por celda, 2, 2 y 2, durante el proceso de descarga que baja de 1,7 a 1,8, y el voltaje final de descarga por celda de 1,7 a 1,8, que es el que me activa para que el regulador desconecte finalmente la batería, ¿no? La capacidad de la batería, la gasificación. ¿Se acuerdan? Les decía que cuando sube cierto voltaje, ya está bien cargadita la batería, empieza a hervir, si quieren ustedes, el electrolito, y gasifica. Y les decía que la gasificación es buena en general porque permite remover los cristales o la estratificación que tiene el electrolito, y por tanto remueve todo y mejora, digamos, el rendimiento de la batería. Sin embargo, el problema de la gasificación es que en este caso se va evaporando agua también. Entonces, aquí nos dice es necesario añadir de medio litro hasta 1 litro de agua cada 6 meses a la batería, ¿no? La operación del sistema, en la operación diurna, el regulador controla todo. En la nocturna, el regulador monitorea además el voltaje de la batería para que no haya una sobredescarga. Y aquí se explica el corte por alto voltaje, por sobrevoltaje. Si la batería sobrepasa los 14.7 voltios, es decir, está supercargada, es cuando el regulador va a cortar, ¿no? Y está bien, es 12 voltios nominal la batería, pero fíjese, con 14,7 desconecta. ¿Y cuándo lo vuelve a reconectar? Cuando la batería está con 13,5. Ya con 13,5 se vuelve a reconectar. Si llegase otra vez a 14,7, se vuelve a cortar. Entonces, esos son los voltajes, si quieren, de flotación ahí, que permite, además, que la batería no esté descargada, ¿no? El corte por bajo voltaje puede llegar hasta 10,5, pero les decía que hay daños irreversibles en la batería. Por eso es importante no pasar los 10.5 voltios. Es decir, si una batería de 12 voltios termina teniendo menos de 10,5, esa batería muere. Entonces no vale la pena. Y eso es lo que me hace el regulador, ¿no?
Entonces, aquí hay otro diagramita de la instalación de una antena de pararrayos, digamos, para un sistema fotovoltaico. ¿De acuerdo? Bien, aquí hay un repaso de las aplicaciones fotovoltaicas que ya les mostré con detalle: los sistemas domésticos, los sistemas comunales, las lámparas fotovoltaicas, la iluminación pública, el bombeo de agua, los sistemas de apoyo, los de refrigeración. Y después, en el capítulo 3, se hace una descripción de los componentes. Les estoy mostrando rápidamente esto porque ya lo hemos visto, pero de todas maneras, en el manual que van a tener está todo el detalle explicado, ¿ya? En los componentes, primero vemos el componente, el panel fotovoltaico, y aquí sí hay que tener algún detalle, ¿no? Si yo voy a trasladar mi panel fotovoltaico, lo voy a llevar al campo, tengo que ver primero que esté bien embalado, y segundo, normalmente el área rural uno va a estar yendo en un camión o en una camioneta, ¿no? O sea, no hay servicio de transporte. En todo caso, debería intentar que el panel vaya por encima de todas las cargas y bien sujeto para que no se malogre, ¿ya? Entonces hay que cuidar el proceso de carga. Nos ha pasado que hemos mandado en transporte público, por ejemplo, hay un camión de carga, le ven a todos estos paneles, los ponen como sea y después alguno ha llegado roto. Entonces, tampoco vale la pena eso, ¿no? Hay que cuidar. Y hay que verificar, dice que no se dañe con otros tipos de carga. Cuando yo vaya, voy a instalar. Entonces, lo primero que voy a instalar es elegir, lo primero que voy a hacer es elegir un lugar sin sombras y con vista al norte. Esa es la clave. Entonces, si voy a instalar el poste, entonces voy a poner el poste al lado de la casa. Además, esta instalación debe estar lo más cerca de donde yo también decida poner las baterías y el regulador, ¿no? O sea, si yo voy a poner baterías y regulador en este ambiente, entonces este poste debería estar al lado. Si este poste está ahí atrás, entonces preferiría poner baterías y regulador en este ambiente, ¿de acuerdo? La idea es, si no tengo forma, ya saben que la inclinación óptima es la latitud más 10 grados, pero si eso es complicado, usen 30 grados. ¿Por qué? Porque 30 grados es un ángulo muy fácil de medir. Si ustedes hacen esta relación geométrica de 1 y 2, de 2 a 1, en un ángulo recto, eso es básicamente 30 grados, ¿de acuerdo? Y si yo hago esta instalación sobre el techo, ojalá que el techo esté bien inclinado, no va a haber techo a 30 grados, pero puedo hacer pequeñas correcciones sobre algún tipo de estructura de techo, pero siempre mirando al norte, ¿ya? Antes de viajar, en todo caso, al campo, lo ideal es que si van a ir a instalar un sistema, siempre primero se consulte sobre el tipo de estructura que se va a poner. Es decir, vamos a llevar un poste o vamos a ponerlo en el techo. Si la persona les diría, quiero que se instalen en el techo, entonces hay que prever estructuras de techo. Pero si me dicen, no, preferimos en un poste, entonces hay que prever el poste, ¿de acuerdo? Los postes pueden ser de madera, pueden ser metálicos, y los tipos de montaje pueden ser en techo, en paredes, en el suelo. En postes de madera o metálicos, en realidad siempre elegimos postes de más o menos 3 metros, ¿ya? Aquí nos dice la altura recomendada para el panel está entre 2,5 y 5 metros desde el suelo, pero con 2,5 es excelente, sobre todo en postes metálicos. ¿Por qué? Y la norma ya nos apoya en eso. Porque una valla de tubo galvanizado, por ejemplo, de 2 pulgadas, que es algo que se usa para hacer los postes de paneles fotovoltaicos sencillos, una valla tiene 6 metros. Entonces, si yo parto en 2 la valla, tengo 3 metros. Y si voy a un sexto de esa altura, la voy a empotrar en el piso, me queda 2,5 metros, ¿no? Entonces, es una forma bastante elegante, digamos, de salir de paso. Se puede poner postes más altos, pero es más complicado también la limpieza, todo eso, ¿de acuerdo? Entonces, que esto esté a 2,5 metros desde el piso, ese es el ideal. Y eso es parte de la norma, ¿ya? Bien, entonces aquí están en postes metálicos, decía, usar el diámetro mínimo es 1,5. La idea es que el poste metálico esté protegido contra la corrosión, entonces lo mejor es usar cañería galvanizada. Y al poste, fíjense, aquí aparece una pequeña estructura de tipo H, que es metálica,
que es donde en realidad se apoyan los paneles, porque el otro es el poste nomás. Entonces, si falta alguito de altura hasta los 2,5 metros, con esta H que se va a asegurar al poste, se logra cumplir con la norma, ¿ya? Una vez, si es un poste metálico, dice, tengo que hacer una pequeña fundación de cemento, un pequeño bloque de 50 centímetros de alto por 40 por 40. Es decir, hago el hueco, si quieren ustedes, y pongo piedritas hasta arriba y tengo que armar un bloquecito de 40 por 40 por 50. Esto es para darle la solidez necesaria y que el poste no se me caiga, ¿de acuerdo? Entonces, esto es súper fácil para hacerlo y es una instalación aprobada por la norma. Entonces, instalaciones pequeñas, postes de estos puede haber, no sé, 100 vatios, quizás 150 vatios, no hay ningún problema de poner un poste. Hasta 200 vatios quizás. Después de eso ya se complica y habrá que poner no un poste, sino 2 postes para darle más rigidez, ¿no? Cuando voy a poner en techos, lo fundamental del techo es ubicar en el techo un sitio que no tenga sombra, ¿ya? Ahora, en muchos casos nos ha tocado ir a instalar y el techo es de barro. Ese es un problema, porque los techos de tierra, de barro, generan mucho polvo. Pero bueno, si te toca techo de barro, tienes que hacerlo, ¿no? Otro detalle en la instalación es que siempre tiene que haber entre la parte, cuando está en un techo y de calamino, lo que sea, cuando está sobre el tejado, debe haber en la parte más baja del panel y el techo al menos 10 centímetros. Ya, si hay 8 no es un problema, pero si no hay nada, sí es complicado. ¿Por qué? Estos 10 centímetros hace que pase una corriente de aire y que esto me refrigere el panel. Imagínense un techo de calamina y que yo ponga directamente sobre la calamina, la parte más baja del panel se apoya en la calamina. La calamina calienta como, no sé, pues puede llegar a 60 grados tranquilamente al sol, ¿no ven? Calienta muy fuerte. Entonces, al poner el panel sobre la calamina, estoy recalentando innecesariamente el panel. Entonces, por eso se sugiere que hay una separación de unos 10 centímetros, por lo menos, y sobre esa separación, digamos, vamos a poder, va a haber circulación de aire. ¿De acuerdo? Esa es otra recomendación que hay. En las paredes a veces se puede poner bajo un alero o algo, pero a veces hay aleros, justamente los aleros, y puede que si instalo aquí en la pared, pongo una especie de un codo y pongo el panel ahí, si está bajo el alero, por ahí le da sombra. Entonces, no es lo más recomendable, pero en algún caso se ha hecho. Y finalmente puedo hacer, cuando son ya baterías de paneles, puedo hacer estructuras en el piso, donde se recomienda que la altura mínima de los paneles desde el piso sea 50 centímetros, lo mínimo. ¿Para qué? Esto, sobre todo porque puede crecer pasto, etcétera, y eso puede sombrear rápidamente la parte baja de los paneles, pero más que eso es por la lluvia. Porque si esto es tierra, cemento, lo que sea, no importa, cuando llueve, caen las gotas, sobre todo las primeras gotas, y las primeras gotas caen y salpican. Entonces, si el panel está muy bajo, con la primera lluvia queda lleno de tierra. Por eso es que se ha puesto que se ha estimado que sea 50 centímetros y como máximo 1,5 metros de altura desde el piso. ¿De acuerdo? Eso es para que también no sea muy alto y sea fácil de limpiar y mantener. Y si es un sistemita grande de paneles, tener un cerco es absolutamente necesario. ¿Ya? Entonces, aquí están los tipos de montaje, el poste de madera, el poste metálico, el poste en el techo y en el suelo. Aquí tienen una serie de ventajas y también una serie de desventajas en cada caso. Entonces, les voy a pedir, por favor, que lean con calmita después de estas ventajas y desventajas, porque hoy sí no se van a salvar, hoy sí voy a poner las tareas que básicamente están en función de este manual y el texto, ya tienen todos los elementos y los cálculos, etcétera, para avanzar. Hoy vamos a hacer eso. Cuando nos vamos,
A ver, hay unas preguntas, contestaremos rápido. A ver, bueno, una decía, ¿el curso abarcará sistemas fotovoltaicos conectados a la red? Sí, justamente es el siguiente módulo, no en este módulo. ¿Con qué instrumento se mide la inclinación y orientación al momento de instalar el sistema? Antes era súper complicado, yo tenía que tener una brújula primero, entonces iba con mi brújula para encontrar el norte y después tenía que tener un clinómetro, tenía que tener una regla graduada o un nivel para poder medir la inclinación de los 30 grados. Hoy mido con mi celular. Me bajo una app de clinómetro y de brújula y no necesito más que un celular hoy día, que ni siquiera necesitas ser muy inteligente, ¿no? Un celular, porque ven, los celulares, ustedes saben, tienen ven las posiciones GPS, están siempre tomando esos datos, entonces en el campo, así no haya en algún caso señal de celular como tal, podemos medir la inclinación y podemos medir la orientación tranquilamente con un celular. Pero si no hubiese eso, necesito una brújula para la dirección y necesito un clinómetro o una escuadra o algo para medir la inclinación, o un nivel, ¿de acuerdo? Eso. Al comprar los paneles, ¿incluye algún tipo de estructura de sujeción o solo viene el panel? Normalmente solamente vienen los paneles. Las estructuras hay que hacerlas por cuenta propia. Normalmente se compra más bien el panel y una vez que tengo el panel con un cerrajero hago construir una pequeña H porque los paneles incluso en el marco tienen ya perforaciones para internar. Entonces hay que llevarlo al cerrajero y que nos haga en angular una H y eso es suficiente, ¿no? ¿Con qué tipo de conector se conectan los módulos en paralelo? Cuando hay que conectar, ya lo vamos a ver, no ahorita, pero sí lo van a ver más esto en temas de generación distribuida, pero hoy día se usan conectores MC4. Es un estándar, ¿ya? Un conector MC4 a un extremo del panel, al otro conector son hembra y macho y solamente se enganchar el MC4, que lo van a ver con detalle en el próximo módulo. ¿Por qué? Porque hasta antes, y el MC4 es relativamente nuevo en Bolivia, no tiene 5 años en Bolivia, ¿ya? Incluso en estos manuales lo que se recomendábamos era usar o conectores o hacer súper buenos empaques, ¿no? Pero o empezar a hacer conexiones en las cajas mismas de los paneles, no entre ellos. Pero hoy día ya viene todo con conectores MC4, ¿ya? No está de más utilizar un equímetro y una brújula, para nada. O sea, yo creo que en realidad, porque por ahí me quedo sin batería y con el celular, no voy a poder hacer nada. Entonces, puedo llevar mi celular y me llevo un equímetro y me llevo una brújula y con eso estoy completamente, digamos, salvado, ¿no? Bien, para el caso del regulador, lo que tengo que hacer es cuando voy a llevar un regulador, ponerlo, embalarlo bien, pero una cosa que es clave, embalen y lleven el regulador juntamente con sus pernitos, todo junto. Lo que pasa es que a veces salen los reguladores y nunca van los tornillos y los tarugos para fijar, ¿no? Nos ha pasado. Pónganse además, no cuesta nada poner un tornillo de más y un tarugo de más. Siempre se cae, siempre se pierde uno. Entonces, la idea es poner todo esto, ajustar los tornillos que no se desarmen el regulador en el viaje y llevar además los elementos de sujeción del regulador. El regulador debería estar ubicado a una altura entre 1,20 y 1,70 metros como máximo, ¿ya? Lo ideal incluso es que sea 1,20, 1,50. ¿Por qué? Porque esa es la altura a la cual las personas ya pueden ver las señales del regulador, pero además que no esté al alcance de los niños, ¿no? Esa es la idea. Entonces, poner el regulador a una alturita de ese recomendado es clave y además siempre lo voy a poner seguramente sobre una base de madera, ¿ya? Entonces vamos a tener una base de madera, la base de madera es la que se clava en la pared, normalmente además esto está hecho para viviendas rurales donde ustedes llegan y el techo es perdón, la pared es de adobe en unos casos o la pared es no sé, pues de palma, nos ha tocado en el oriente, ¿no? Más al oriente son esta especie de mamparitas que hacen entre caña y barro,
Entonces uno se encuentra con cualquier barbaridad y tú te vas a Oruro y las paredes son de piedra, ¿no? Es piedra. Y así, entonces tenemos que estar preparados previamente a ir, tenemos que saber cómo vamos a instalar. Muy pocas veces van a llegar a una casa que tenga pared de ladrillos, bocada en yeso, donde podamos poner nuestro taladro, hacer 4 agujeros, poner tarugos y atornillar. Por eso es que se recomienda siempre más bien poner una base de madera, porque a la base de madera la puedo amarrar con alambre, la puedo poner con clavo, puedo hacer todo lo que quiera con la base de madera, y a la base de madera fija yo pongo el regulador con sus tornillos como tal, ¿ya? La idea es que el regulador esté en una pared libre de humedad, donde no le lleguen los rayos del sol ni el humo y libre de polvo, ¿ya? Y ahí normalmente es donde van a estar las baterías, ¿de acuerdo? Entonces, eso es fundamental, yo creo, para que podamos instalar un regulador. Entonces, además, este regulador debería estar lo más cerca posible de los paneles. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es que las distancias de los cables sean las menores. Panel, regulador, batería, porque ya saben ustedes que ahí se pierde energía en el cable, ¿no? Entonces se puede montar directamente sobre la pared, si se fija con clavos, pero la idea siempre es poner la base de madera, es decir, poner directamente, prefiero que no, mejor es poner la base de madera y sobre la base de madera yo recién instalo el regulador, ¿ya? También se puede instalar dentro de una caja de protección, es decir, tener estos gabinetes metálicos pequeñitos, igual, fijar primero el gabinete a la, bueno, ya va a estar fijado el regulador, pero el que se fija a la pared es el gabinete, esa es la idea, ¿ya? Para el caso de la batería, bueno, primero transportar la batería es importante, y sobre todo si son baterías plomo ácido con electrolito líquido, todas las baterías tienen en la tapita un huequito que es para airearse. Yo debería sellar con cinta aislante, con scotch, con lo que sea, estos huequitos para que en el camino, con el movimiento del auto, no se eche el electrolito. Se sale el electrolito y eso es ácido sulfúrico. Y si no, nosotros tocamos ácido sulfúrico a nuestras manos o a la ropa, y es un hueco, ¿no? Se agujerea, nos va a quemar. Entonces hay que prever esos cuidados. Los mayores cuidados hay que tener en el transporte de la batería justamente con el derrame del ácido sulfúrico. Entonces hay que tapar estos respiradores, pero lo que no hay que olvidarse es que una vez que instalemos hay que sacar la cinta de estos respiradores, ¿ya? Si no, va a haber gases allá adentro, ya saben que burbujea, que se gasifica, y si no está libre esos agujeritos para que la batería pueda soltar esos gases, en algún rato puede haber algún tipo de explosión, digamos, ¿ya? Bien, hay que llevarlos de preferencia en las mismas cajas con las que llega, y cuando voy a instalar, lo fundamental es conseguirme una base de madera, ¿ya? Eso siempre se puede encontrar o se puede llevar. Incluso nosotros hemos hecho fabricar aquí algunas veces por cientos cajas, basecitas de madera, de tal madera que están hechas a dimensión de la batería, y yo pongo la base de madera en el piso y ahí entra la batería. ¿Por qué? ¿Por qué pongo la base de madera? Acuérdense, porque hay corrientes de fuga. Pero la mejor forma de evitar una corriente de fuga es aislar. Y ahí se pone bien la batería, ¿no? Hay que evitar contactos metálicos entre los bornes, herramientas, etcétera, porque eso es súper peligroso. Nada de instalar bajo la cama, en algunos casos, para que esté segura, la gente quiere que la pongamos en la pared o bajo su cama para que nadie la robe, pero eso es algo que no hay que hacer. ¿De acuerdo? Si voy a poner varias baterías, tengo que hacer una estructura para armar un pequeño banco de baterías, ¿ya? Puede ser de madera, puede ser incluso una estructura metálica, pero la idea es que la superficie sobre la que ponga las baterías no sea una superficie metálica, sino de preferencia sea una superficie aislante. Y si es madera, está perfecto, ¿ya? Si voy a poner varias baterías o finalmente una sola batería, la idea es de poner un fusible de línea o un protector térmico adicional, es claro.
porque imagínense en un banco de baterías, hago un cortocircuito aquí, si no está todo bien, o sea, si no tengo estas conexiones, puede ser saltar hasta los paneles directamente, ¿ya? Entonces creo que esas son las recomendaciones principales. En todo caso, en el manual está descrito con muchísimo más detalle. Para el tema de las cargas eléctricas, ya saben, jamás voy a usar lámparas incandescentes, voy a usar lo mínimo, lámparas fluorescentes, pero CFL, ¿no? Lámparas fluorescentes compactas de alta eficiencia, eh, esto encuentro en el mercado, o si no, lámparas LED si el presupuesto no está muy ajustado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque en este caso de las CFLs, a veces la gente lo agarra la lamparita del tubo, entonces puede romper, etcétera, entonces hay que llevarlo más en una cajita. Hay que identificar dónde voy a instalar yo la lámpara y si voy a poner una mesa de lectura o algo, tengo que prever que haya una distancia tal que yo tenga una cantidad de iluminación suficiente para esta mesa. Por ejemplo, si es para una mesa, máximo debería estar entre 220 y 250 metros de altura la lámpara, el punto final para darme luz. Esto hace que sobre esta superficie yo tenga una cantidad de lúmenes tal que cumplo con las normas mínimas de calidad de iluminación para LED. Ya entre 220 y 250 es el nivel. Tengo que tener un interruptor por cada lámpara. Ojo, a veces hay techos con vigas metálicas, etcétera, entonces ahí tenemos cables, hay que ver cómo aíslo los cables, cómo aíslo los circuitos para que no haya en ningún caso, no sé, un cortocircuito. Si voy a colgar la lámpara de algún lado, lo ideal es colgarla con, no sé, alambre, mejor no. Sobre todo, imagínense si es un techo metálico y cuelgo con alambre, es lo que estoy preveyendo ahí es que haya en algún rato un choque eléctrico fuerte. Entonces ahí es mejor colgarla con nylon, con algo, y con alambre algunas veces se puede colgar, pero siempre y cuando no sea metálico el soporte principal. ¿Ya? Recomendar, si voy a poner una lamparita, que todas las paredes estén pintadas de blanco, eso sería súper interesante. Y si voy a instalar una lámpara en la cocina, en una cocina en campo, hay que tener mucho cuidado, sobre todo si no cocinan a gas, cocinan a leña, porque el humo, el hollín del humo drena excesivamente, digamos, y oscurece el tubo fluorescente o la lámpara LED. En muchas casas en el campo, la gente por cuidar su lámpara la pone dentro de una bolsa de plástico, ¿no? Entonces, claro, baja la luminosidad, pero no se le ensucia con el hollín. Si se ensucia, hay que limpiarla, pero hay que limpiarla con cuidado, ¿ya? En el caso de radios o de radiograbadoras, es posible que se necesite un adaptador de DC-DC, como el que hemos visto, y entonces es en función del número de pilas que hay que poner este adaptador, este conversor DC-DC, ¿no? Accesorios de instalación, se recomienda, son voltajes en los sistemas fotovoltaicos que tenemos que no son peligrosos, ¿ya? 12 volts, 24 voltios, pero sí es importante si voy a manipular las baterías tener un poquito de guantes antiácidos o aislantes eléctricos, tener un casco de protección nunca está de más, sobre todo al momento de montar paneles, subir postes, que alguien está montando el panel arriba, tú estás abajo y se le queda el alicate, pucha, te queda en la cabeza, ¿no? Mejor nos ponemos casco, ¿no? Algo de lente, sobre todo cuando voy a manipular las baterías y cuando estoy perforando con taladros, algo por la viruta, una mascarilla antiácido, aunque no es tan necesaria, pero para cumplir con las reglas de seguridad industrial sí deberíamos tener un traje, un overol o ropa de trabajo, de tal manera que podamos hacer un trabajo relativamente seguro, ¿no? Para el cableado, a ver, algunas recomendaciones prácticas. Si yo pongo, por ejemplo, ese tipo de estructura en techo, que es como una escuadra, seguramente va a bajar el panel, el cable del panel solar va a bajar por el techo. Pero cuando baje por el techo, fíjense si esta escalamina, aquí, a menos que me dejen perforar el techo, pero si voy a perforar el techo es otro problema. O sea, llueve y se me filtra el agua. Pero aquí, por ejemplo, se recomienda
cubrir con pedazos de manguera, ¿no? O de tubo, justamente para que con el viento, cuando se mueve este cable, no se corte. Normalmente lo que pasa es que estos vientos, el viento hace mover los cables y poco a poco van rozando y contra calaminas, eso a la larga va a ser un cortocircuito. ¿De acuerdo? Si voy a hacer instalaciones en DC, es absolutamente necesario, por norma además, que yo use cable rojo y cable negro. Cable rojo para el positivo y cable negro, azul u otro color oscuro, digamos, para el polo negativo. Si voy a usar cable blanco perdón, cable rojo y cable negro, eso sí, tiene que ser cable bicolor. No hay cable bicolor, solo tenemos el cable blanco, el bipolar. Entonces, casi siempre cuando yo tengo el cable bipolar, si ustedes han visto, sobre uno de los polos normalmente están las letritas de la marca. O sea, yo me acuerdo del cable Gold, de Plasmar, tengan un cable bipolar y en uno de los polos siempre está la marca, Plasmar, o cable Gold, cable Gold. Ya no hay cable Gold, digamos, Plasmar por lo menos, ¿no? Entonces, ese polo que tenga las letritas durante toda la trayectoria es el que lo vamos a volver como, o lo vamos a utilizar como cable positivo. ¿De acuerdo? Ese es un truco también que hemos aprendido y nos hemos puesto todos de acuerdo para poder usar correctamente los cables. Entonces, si voy a usar cable blanco, normal, bipolar, de estos 220, lo que voy a hacer es ubicar el polo en el cual en el aislante está la marca del cable y eso lo voy a volver positivo. Las distancias entre el panel y el regulador deben ser la mínima posible, entre 4 y 12 metros. No puede haber más, pero mejor que no sea. Esa es la recomendación. Aquí tiene la tablita famosa de las corrientes que circulan, las distancias y las secciones del conductor, ¿no? Para el cableado entre el regulador y la batería, dice, debe ser corta, debe ser menos de 3 metros. Lo ideal es usar siempre cable bicolor y que este esté sujeto con grapas a la pared. Ahora, si está entubado y hay ductos, mejor, pero si no, por lo menos que sea cable bicolor y que esto esté sujeto a la pared con este tipo de cables. Una recomendación dice no cortar los cables demasiado cabal, porque después resulta que les hay que mover la batería, hay que volver a poner, se corta, se falla algo y después ya no tenemos cables, ¿no? A ver, hay dos preguntitas mientras. Dice, ¿cuál sería la posición correcta de poner el panel solar, horizontal o vertical? Si voy a instalar un solo panel en poste, yo lo pondría horizontal. ¿De acuerdo? Es mucho menos exposición al viento, mucho menos altura, el torque, todo es menor. Pero si voy a instalar 3 paneles, por ejemplo, juntos, pondría los 3 paneles verticales, ¿no? Uno al lado del otro. Para los conductores, ¿no hay conduits para estos casos? Sí, se puede utilizar conduit, pero les estoy hablando de instalaciones rurales donde a veces en la pared no puedes ni poner un conduit, ¿no? Pero sí, en algunos casos hemos utilizado ya conduits y hemos asegurado con grapas el conduit a la pared, etcétera, sin mayor problema. Pero si no se pudiese utilizar conduits, de todas maneras, está permitido utilizar grapas incluso en la norma con NB 1056, ¿ya? Porque son casos extremos, ¿de acuerdo? ¿Por norma se puede usar cable blanco? No, por norma se tiene que usar cable rojo bicolor, rojo-negro. Pero si no hubiese rojo-negro y uso cable blanco, por lo menos usaré el polo que esté marcado, el aislante del polo que esté marcado, por convención usaré ese como positivo, ¿ya? ¿Puedo usar tubo Berman? Puedo usar tubo Berman, sí, exactamente. Cable canal, ningún problema. Todas esas cosas se pueden utilizar, solo piensen que están a veces en el campo y no hay donde ajustar el cable canal, ¿ya? O no hay... Entonces, si por lo menos tienen cable rojo y negro, es una maravilla, y tienen grapas, perfecto. Sobre eso, cualquiera de esas cosas que usen cable canal, tubo Berman, conduits, lo único que están haciendo es lo están volviendo a una instalación de lujo, ¿de acuerdo? Y es una maravilla.
O sea, no hay nada en contra. O sea, nada la prohíbe. Lo que les estoy dando son las condiciones mínimas. ¿De acuerdo? A ver. El cableado entre el regulador y las cargas. Entonces, entre el regulador y las cargas, lo que tengo que hacer es establecer primero una red primaria. Normalmente, casi siempre, fíjense, aquí aparece cable número 10, cable número 12. En instalaciones de 50, 100 vatios, casi siempre vamos a usar, les decía, número 10, panel regulador, regulador batería. Y número 12 va a ser casi el resto. En algún caso puedo usar la línea matriz en 10, pero normalmente con una línea matriz en número 12 estoy salvado. Y otra vez, SOP-IME. ¿Ya? Antes de empezar mi instalación, establezco una red primaria y una red secundaria. Al efectuar los empalmes, tenga cuidado de tener buenas uniones o usar conectores, ¿no? Y protegerlas si va a ser con cinta aislante, etcétera. Pero eso es mi idea. ¿De acuerdo? Elementos de seguridad, miren, se puede usar desde una cuchilla, un térmico, un fusible, etcétera. Porque aquí los elementos de seguridad, a diferencia de lo que es corriente alterna, son más para desconectar, digamos, y sacar de funcionamiento una sección completa. Muy pocos casos se ve que salte el térmico. A veces son cargas muy pequeñas, no llegan a saltar los térmicos. Y a veces encontrar térmicos de corriente continua son demasiado caros. Entonces, pero por otro lado, por si acaso, el regulador tiene sus propios fusibles electrónicos, ¿no? Los de estado sólido, si hay cortocircuito, automáticamente el regulador se apaga y empieza a salir la señal de LED de que ha habido un cortocircuito, entonces uno tiene que ir a ubicar. Cuando arregla el cortocircuito, automáticamente el regulador se va a reconectar, por ejemplo, ¿ya? Pero yo recomiendo nomás poner cuchillas, fusibles, térmicos, lo que sea, por ejemplo, para separar todas las cargas. Entonces, no poner directamente del regulador todas las cargas, que salga el cable de cargas directo, sino quizás en este punto, justo a la salida de la línea principal, poner una cuchilla o poner un par de térmicos que me sirvan como elemento de desconexión para hacer algún arreglo, ampliar mi red y no cometer un cortocircuito que me haga saltar todo. ¿De acuerdo? Para el tema del mantenimiento, a ver cómo estamos, hemos empezado un poquito tarde. Ya, pararemos 5 minutitos aquí. Y en 5 minutos, nada, les doy 5 minutos de descanso y me doy 5 minutos de descanso también. Y seguimos, ¿de acuerdo?